Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores González, don Rodrigo, Santana, don Juan y de las diputadas señoras Rojas y Vallejo, que suspende la aplicación de la evaluación docente y de las pruebas del sistema de medición de la calidad de la educación SIMSE correspondientes al año 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Oficio 7711 del jefe de la Unidad Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante el cual informa que ha pasado a la Subsecretaría de Educación copia de oficio 1093 de esta comisión, a fin de que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 10.336, se sirva a informar a ese organismo al tenor de lo expuesto en el plazo de 10 días hábiles administrativos. Correo electrónico del coordinador legislativo del gabinete del ministro de Educación, a través del cual excusa la inasistencia a esta sesión del ministro y señala que en su reemplazo asistirá el subsecretario de Educación, señor Jorge Paulet. Correo electrónico de la oficina de la diputada señora Cristina Girardi, por medio del cual hace llegar correo al señor Ricardo Azócar, que señala que la Comisión Nacional de Acreditación no estaría cumpliendo con los plazos programados, paralizando los procesos de acreditación de universidades. Estima urgente que la CNA mantenga estos procesos de acreditación abiertos, tanto por el trabajo que eso demanda a las universidades, como por los beneficios que significa para los estudiantes, ya que los alumnos de universidades no acreditadas no tienen acceso a CAE ni a gratuidad, y muchos de ellos, con padres cesantes o con trabajos precarios, no podrán seguir estudiando. Sugiere gestionar desde la Comisión que el Ministerio otorgue a estos alumnos un beneficio especial, solo por este año, que les permita el acceso al CAE o a la gratuidad según ficha de ingreso familiar. Correo electrónico de la oficina de la diputada Cristina Girardi, por el cual hace llegar invitación al debate la educación integral y emocional como base de la formación docente, a realizarse el viernes 5 de junio a partir de las 9 horas a través de la plataforma Zoom. Correo electrónico del presidente de la Asociación de Establecimientos de Educación de Jóvenes y Adultos, señor Gonzalo Videla, quien adjunta para conocimiento de la Comisión y una solución, carta que han enviado al ministro de Educación por intermedio de la Seremía de Valparaíso, respecto a la cual no han recibido respuesta, en la que se refiere a la problemática de la educación regular de jóvenes y adultos ante las contingencias que han afectado al país desde octubre pasado. Esto es la crisis social y el COVID-19. Pese a lo cual han seguido otorgando los servicios educacionales a sus estudiantes hasta hoy. Copia de correo electrónico dirigido al alcalde de Santiago por el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Educación de Santiago, señor Sergio Jofré, quien se refiere a caso positivo de COVID-19 de la directora de la Escuela Colombia, quien habría estado trabajando durante la semana del lunes 25 al viernes 29 de mayo, día en que se informó a los funcionarios. Señala que ayer el lunes 1 de junio la escuela habría funcionado de manera normal, sin cierre ni sanitización, y tampoco se les habría realizado un test PCR, por lo que a su juicio le cabría responsabilidad al sostenedor. Solicita urgente la elaboración de un protocolo de funcionamiento. Finalmente, correo electrónico de la secretaria de la presidencia de Anatel, por medio del cual se llega programación de la señal TV Educa del lunes 1 al jueves 4 de junio. Esto a la cuenta, señora presidenta. Tengo que mencionar que las actas de las sesiones 156 y 157 quedan reglamentariamente aprobadas. Ahora, palabras sobre la cuenta, diputados, diputadas. No. Palabras sobre el varios. Diputada Girardi. Buenas tardes, presidenta. ¿Estamos en el varios o en la cuenta? Dije sobre la cuenta y nadie levantó la mano. ¿Quiere hablar sobre la cuenta? Sí, perdón, presidenta, es que no la escuché. Sobre la cuenta, entonces. Sobre la cuenta, básicamente plantear que con respecto al punto del correo de Ricardo Azócar, es que la CNA supuestamente no estaría llevando a cabo los procesos de acreditación, ¿no?, de las universidades, y no cumpliendo plazos, ¿no? Entonces yo haría la consulta a la CNA respecto a qué es lo que está ocurriendo efectivamente con los procesos de acreditación, ¿no?, de las instituciones de educación superior, ¿no?, en forma general, no solo con respecto a esta institución. Esta es la institución SEC, me parece que es la que hace referencia la persona que escribe. Yo tengo entendido que la SEC no tiene gratuidad y no tiene acreditación, eso es lo que tengo entendido, pero aparentemente ellos estarían viendo la posibilidad de obtener esa acreditación y que la CNA no estaría cumpliendo con los plazos. Entonces veamos
en particular respecto de esta, pero también preguntémosle con respecto a todos los procesos de acreditación de las instituciones de educación superior, a la CNA, si es efectivo que no se están llevando a cabo los procesos y no se están cumpliendo los plazos por parte de la CNA. Eso como pregunta, ¿no? Y en el varios es, el debate del viernes para invitar a los parlamentarios, ¿no? Vamos a tener a 3 invitados para hablar sobre el tema de la formación docente en las carreras de pedagogía, ¿ya? Si efectivamente las carreras de pedagogía forman a los profesores, por ejemplo, para abordar la educación emocional, ¿ya? Que es uno de los temas que nosotros estamos planteando desde el punto de vista legislativo de modificar, de que realmente se haga educación integral en Chile, de que se aborde la educación emocional, y el debate va a ser sobre cómo las universidades hoy día preparan a sus profesores, ¿ya? ¿En qué los preparan? ¿Cómo los preparan? Si efectivamente estos profesores están o no capacitados para abordar el tema de la educación emocional, por ejemplo, de los niños, ¿ya? Ese va a ser el tema del debate del viernes, así que quisiera explicárselo a los parlamentarios, a nuestros colegas, para que, si están interesados, puedan asistir. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 11:45 de la mañana, ¿ya? El debate, ¿ya? Así que bienvenidos e invitados, ¿ya? Y el último tema que quería plantear, lo voy a plantear en el varios, pero es con respecto a la cuenta de ayer, Presidenta, es que nosotros habíamos preguntado respecto de los proyectos de inversión de la Escuela Millahue, que es una de las escuelas que se hizo la denuncia hace mucho rato, respecto de que no tenían baño, una serie de anomalías desde el punto de vista de la infraestructura, y lo que nos responde la División de Educación Pública es que se están llevando a cabo 4 proyectos de inversión en esta escuela. Nosotros conversamos con la directora, nos dice que no es así, ¿ya? Que solo se ha llevado a cabo un solo proyecto de los que se mencionan y que se arregló parcialmente el tema de los baños. Que los otros arreglos que se han hecho en la escuela son denuncias que han hecho los apoderados a la superintendencia. Por ejemplo, problemas de gotera, de que se llueven las salas, ¿ya? El problema de las termitas, ¿ya? Que efectivamente tampoco se ha resuelto, ¿ya? Y por lo tanto no se condice la respuesta del oficio que recibimos en la comisión respecto a lo que efectivamente se está haciendo en la escuela, ¿ya? De acuerdo a lo que señala la directora, solo una de esas líneas, de las 4 que se menciona, se habría ejecutado, que fue la reparación de los baños. Todo lo demás no se ha hecho, ¿no? Con respecto a un programa que ahí se señala para mejorar los espacios y mejorar la educación, solo se hizo el levantamiento si la escuela contaba o no contaba con equipamiento, con salas, ¿ya? Pero nunca se invirtió, ¿no? Por lo tanto, ninguna de esas otras 3 líneas que se mencionan en ese oficio ya se han ejecutado en la escuela, y por lo tanto yo le pediría a la unidad a la división que nos envió el correo, ¿no? Que nos envió la información como respuesta, que nos entregara la información fidedigna, ¿ya? Que no nos entreguen información falsa respecto de las solicitudes que hacemos, o que corroboren, ¿ya? Corroboren si efectivamente las líneas que ellos señalan que se están haciendo, efectivamente se están haciendo o no en la escuela, ¿ya? Eso todo, ese varios quería plantear también, Presidenta, que remitamos de vuelta el oficio señalando la respuesta a la directora que no es tal, ¿ya? Y que ellos corroboren qué está pasando, porque ellos cuentan como si esas líneas de inversión se estuvieran ejecutando y no se están ejecutando, ¿no? Gracias, diputada Girardi. Para ir en orden sobre la cuenta y tomar acuerdo respecto de lo que la diputada Girardi mencionó de la Universidad SEC, ¿tenemos acuerdo sobre eso? Ya. ¿Hay otro punto sobre la cuenta? No, entonces se cierra el punto de la cuenta. Sobre el varios, la diputada Girardi planteó 2 temas, o sea, en verdad hizo la invitación al foro del día viernes de educación emocional, y además ahora planteó la necesidad de reenviar el oficio que nos habían respondido respecto de la escuela Millahue por no ser satisfactorio. Entonces, ¿tomamos acuerdo sobre eso para reenviar el oficio? ¿Hay acuerdo también, secretario?
y el diputado Juan Santana tiene otro varios. Sí, gracias, Presidenta. No sé por qué no alcancé a escuchar a la diputada Girardi, pero seguramente se refería al problema de acreditación de la Universidad SECO, ¿no? Sí, se refirió perfecto. a eso en la cuenta. Es que ayer se comunicó conmigo una persona planteándome la misma situación, así que totalmente de acuerdo en que se le dé una solución a esa universidad desde el punto de vista de entregarle la posibilidad de llevar adelante ese proceso, si es que es lo que planteó la diputada Girardi, el proceso de acreditación. Digamos. Sí, la diputada solicitó que enviamos información a la Comisión Nacional de Acreditación de qué está pasando en ese caso en específico, pero además que se nos entregue información de la situación de las instituciones en términos generales. ¿Hay algún otro varios? ¿No? ¿Diputados? ¿Diputadas? Bueno, si no hay más varios, entonces vamos a pasar a la orden del día. La sesión ha sido citada con el objeto de analizar las razones por las cuales no se ha procedido al pago de la deuda de cotizaciones previsionales a profesionales de la educación de la comuna de Cerro Navia, que debieron ser resueltas conforme el procedimiento establecido en el artículo 34º transitorio de la ley 21.040. Esta fue una sesión solicitada por la diputada Girardi, que la comisión tomó como acuerdo realizar. Vamos a escuchar hoy al subsecretario de Educación, el señor Jorge Poblete Aedo, que está acompañado por José Pablo Núñez, de la División Jurídica, por León Paul, de la División de Planificación y Presupuesto, y en representación de la Dirección de Educación Pública, el señor Felipe Monjes y la señora Karen Dueñas. Además está el alcalde de Cerro Navia, acompañado por el director de control de la municipalidad, don Francisco Pizarro, el director de control y auditoría interna de la Corporación Municipal de Cerro Navia, don Ignacio Obando, y el secretario general de la Corporación Municipal de Cerro Navia, don Nicolás Cataldo. El ministro presentó sus excusas de asistir y dijo que iba a estar el subsecretario, quien está aquí, y además el Contralor nos había mandado una respuesta también refiriéndose a que ellos estaban analizando la situación y que cuando tuviesen el informe no tienen ningún problema de venir a la comisión. ¿Sí? ¿Me corrobora eso la secretaria? Sí, presidente. Entonces, tenemos la presentación tanto de la subsecretaría como de la Municipalidad de Cerro Navia, con el alcalde en su representación, y la diputada Girardi quiere hacer una intervención, entonces luego de eso le doy la palabra a nuestros invitados. Diputada Girardi. Sí, gracias, Presidenta. No solamente respecto, yo creo que es importante escuchar al alcalde, yo no voy a dejar que él se refiera a la situación concreta, solamente quiero recordar algo que yo ya lo había planteado en la comisión cuando solicité esta reunión, es que nosotros con el alcalde nos reunimos hace casi 2 años ya, respecto de la deuda con don Raúl Figueroa cuando era subsecretario, con respecto a este mismo tema, ¿no? Y que él se comprometió en ese tiempo a pagar la deuda, ¿no? Y hacer todo lo posible para que la deuda se pagara en el más breve plazo, ¿no? Y por lo tanto yo lamento que no esté el ministro ex subsecretario porque él hizo el compromiso, ¿no? Él personalmente hizo el compromiso de pago, ¿no? Y por lo tanto él debiera haber estado en esta comisión, ¿no? Para dar cuenta de por qué no cumplió el compromiso. Entonces me parece grave que no esté el ministro en esta sesión, ¿no? Solamente quería señalar eso, porque él fue personalmente frente a mí, frente al alcalde, ¿ya? El que se comprometió a pagar la deuda en relación a la deuda de Cerro Navia, que además no solo responde a un compromiso personal, sino que es un imperativo legal, o sea, él está obligado, la subsecretaría está obligada a pagar la deuda porque así lo dice la ley, ¿no? Ley que se ha incumplido por parte del Ministerio de Educación desde el minuto de que se hizo el traspaso de los establecimientos de educación a el nuevo servicio local de Barrancas. Eso quería señalar, Presidente.
Gracias, diputada Girardi. Le voy a dar la palabra a don Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia. Son las 3:23 y esta sesión está citada hasta las 4:30, entonces le pido al alcalde y luego al subsecretario que igual tengan en consideración los tiempos de la comisión. Mauro. Perfecto. Voy a tratar de compartir la presentación. ¿La pueden ver? Perfecto. Presidenta, por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados, a miembros del Ejecutivo presente y también equipos municipales. En especial, también una mención a la exalcaldesa de Cerro Navia y actual diputada Cristina Girardi, quien ha sido una férrea defensora de la educación pública, como se ha demostrado en su trayectoria, en su gestión como alcaldesa. Si algo se hizo contundentemente fue mejorar las escuelas públicas, hacer una apuesta para que los niños de Cerro Navia recibieran la mejor educación posible. Y Cerro Navia era una de las comunas que explicaba y demostraba la necesidad imperiosa de terminar con el sistema de educación municipalizada, porque permite que un jefe de servicio, en este caso un alcalde, a través de corrupción, de malas prácticas, de uso indebido de recursos, termine con los sueños y la esperanza que tienen muchas familias que ven la educación pública como un espacio real de desarrollo. Y lo que tuvimos es una situación desastrosa a tal nivel que logró en tiempo bastante breve y acotado. El caso de Cerro Navia es un caso bien particular en todo lo que fue la desmunicipalización, porque a diferencia de las demás comunas que partieron, en este caso Barrancas, Pudahuel y Loprado, llevan años trabajándolo y nosotros tuvimos que incorporarnos rápidamente gracias al apoyo de la Cámara en términos genéricos, pero esencialmente de diputada, y quiero hacer este reconocimiento a la diputada Girardi porque se la jugó junto a, en ese momento, la presidenta Michelle Bachelet, Adriana del Piano, para que Cerro Navia se incorporase. ¿Por qué menciono esto? Porque esta deuda y esta situación no es casual, no fue solamente problema del desfinanciamiento crónico. Acá hubieron delitos que están siendo investigados y esperemos que en algún momento se puedan esclarecer, porque Cerro Navia, en base a esto, cuando se logren pagar y se logren pagar todos los intereses y reajustes que el Ministerio nos ha endosado gratuitamente a nosotros, porque pasamos de una deuda cuando se hizo el traspaso de 12.000 millones de pesos a 16, 17.000 pesos en nuestras estimaciones, y esos intereses y reajustes, lo más probable es que el Ministerio de Educación, por su negligente actuar, quiera que lo paguemos nosotros, es decir, empobrecer aún más a una comuna que ya ha sido suficientemente empobrecida. Solo 3 láminas en torno al marco jurídico y el dictamen reciente de la Contraloría para refrescar los antecedentes. La ley 21.040, que crea este sistema de educación pública, establece con claridad que al momento del traspaso se tiene que entregar la información. Nosotros hicimos arqueología en todos los archivos, puesto que el traspaso también fue muy difícil recabar, pero cumplimos con cada una de las exigencias que se incorporasen, tanto las auditorías, tanto todos los archivadores gigantescos que tuvimos que poner a disposición, el traspaso de las escuelas, sus carpetas. No solamente estuvo la corporación a disposición de este traspaso, sino que también el municipio completo, y fuimos cumpliendo, entregando la nómina de los funcionarios. En total se traspasaron 1.010 funcionarios y se fue informando todo según los tiempos que la propia ley consideró. Señalar también que se requería un informe financiero, el cual fue entregado, y también queda claridad según la ley que es el Ministerio de Educación, no es otro, es el Ministerio de Educación, previa autorización de la DIPRES, quien pagará directamente a las instituciones o a las personas que correspondan las obligaciones que están señaladas en los distintos numerales. Y sí, la ley, buscando que esto no significase un perdonazo y no eliminase responsabilidades de malas gestiones, evidentemente dice ya, pero todos estos montos que no se hayan logrado subsanar previo al traspaso y que el fisco deba pagar, serán descontados desde los fondos que manejan las municipalidades a través del Fondo Común Municipal. Como ustedes saben, diputados y diputadas, la situación de desigualdad de ingresos que reciben las comunas es brutal. Solo voy a mencionar un ejemplo. Providencia recibe al año 880.000 pesos, Las Condes 1.400.000, Cerro Navia 140.000 pesos por habitante, y no obstante dependemos casi exclusivamente del Fondo Común Municipal. Bueno, de ese mismo fondo es que se descuentan después todos estos gastos que se deben hacer,
y esa situación a nosotros nos deja en un punto muy complejo en la medida que estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. Termino mencionando este último dictamen, que después de un año la Contraloría, a un paso bastante lento, evacúa en base a preguntas que hizo el Ministerio de Educación, señalando, mira, si yo tengo ciertas certezas, pero no todas, no tengo toda la deuda clara, ¿puedo ir pagando por parte? Y lo que dice la Contraloría es que sí. También lo que dice la Contraloría es que se pagan todas las deudas hasta el momento del traspaso y, por tanto, en caso alguno, se sale esa idea que tuvo el subsecretario y actual ministro Figueroa de tener que pagar todo de una vez, y él siempre manifestó, la reunión que tuvimos, y menciona la diputada Girardi, el entonces subsecretario señalaba, mira, a mí me complica que exista un juicio de cuentas en el cual yo tenga que responder de pagos mal hechos. Eso es lógico. Todos los jefes de servicio entendemos esa responsabilidad. Nosotros no estamos pidiendo que se pagase aquello que no había certeza, sino aquello que sí había claridad. La deuda que nosotros traspasamos y se generó en la corporación a diciembre de 2017, no, perdón, a diciembre del 2017, fue de 12.849 pesos y fracción. ¿Sí? La proyección que nosotros tenemos a mayo de 2020 son 17.000 millones y fracción. O sea, pasamos de 12.800 a 17.000 millones de pesos. Entonces, una de las primeras preguntas que sale de inmediato es, ¿quién paga esos intereses y reajustes? Porque no estaba la facultad legal por parte del municipio, la corporación, de poder pagar eso, sino que la tarea la tiene exclusivamente el Ministerio de Educación, previa autorización de la DIPRES. Eso no se hizo por distintas razones, y es más, este fue uno de los argumentos de por qué la ministra Cubillos estuvo dando explicaciones en una acusación constitucional ante el Congreso por el incumplimiento de esta misma ley que el Congreso aprobó en su momento. En torno a las deudas, esto ha significado que existen distintos fondos que han ido... Tenemos ciertas dudas. ¿Por qué? Nosotros pasamos en los tribunales habitualmente y se han retenido cuantiosas cifras por parte de la corporación, producto de juicios de diversos trabajadores agrupados o en forma individual, que por su legítimo derecho de que se les puedan pagar aquellas cotizaciones previsionales que fueron descontadas y no pagadas, fueron a tribunales, y muchos de ellos evidentemente tenían que ser pagadas. Eso significa que las deudas totales han ido variando, y la información que nosotros manejamos es que ha ido variando a la baja. Es decir, si a una AFP, por ejemplo a Hábitat, se le debían 1.200 o 1.300 millones de pesos, por los distintos y reiterados cobros judiciales, esa deuda sería menor. Entonces, ahí existe un punto que nosotros queremos relevar, porque la información necesitamos tenerla con mucha claridad, y por eso sorprende no estar en esta parte del detalle, porque nosotros queremos que se pague lo que corresponde y no cifras adicionales que ya fueron retenidas y pagadas a través de vía judicial. ¿Qué antecedentes permiten el pago de la deuda? Obvio, primero, una normativa que obliga al Ministerio de Educación desde noviembre del 2017. Dos, el pleno conocimiento y certeza de estos 1.010 trabajadores traspasados. O sea, saltan sus nombres, su RUT, están hoy día en la escuela trabajando, o sea, su inmensa mayoría. Lamentablemente, y quiero precisar este dato, han habido ya trabajadores que han muerto, han fallecido esperando que se les pague algo que no ocurrió. Entonces, esta es una situación bastante terrible, porque deja de rehenes a muchos trabajadores producto del no pago de lo adeudado, que son cifras muy cuantiosas. También, nosotros en mayo, y con intención de complementar la información, se entregan nuevos antecedentes para esclarecer las dudas del Ministerio de Educación. Imagínense, esto fue enviado en mayo de 2019 y recién el 31 de diciembre recibimos respuesta del Ministerio. O sea, el Ministerio ha obrado con una lentitud sorprendente, sobre todo por la magnitud de las cifras que estamos hablando. Cuarto, las distintas gestiones que hemos podido realizar, reuniones con la Dirección de Educación Pública, con el actual ministro, en su momento subsecretario, también buscando relevar estos temas, porque para nosotros era urgente y no ha habido tanta velocidad en esto. Por último, el dictamen de la Contraloría, este dictamen reciente, y
la información que se nos ha entregado por distintos acreedores que indican que estas deudas fueron notificadas al Ministerio de Educación. Entonces, con todo estos antecedentes, todavía no sabemos, y ojalá que hoy día las autoridades del Ministerio que acompañen en esta comisión puedan esclarecer por qué no se paga. La información que nosotros tenemos que no se ha pagado, entonces sería muy interesante conocer esa información. Además, los intereses generados desde la fecha del traspaso son con un recargo. O sea, imagínense, junto con los intereses, ¿ya? Además hay un recargo de esto que es de un 50%. Entonces, estas son, como les señalaba, cifras gigantescas para el presupuesto municipal, sobre todo entendiendo que el presupuesto total de la municipalidad, sacando salud, es de 19.000 millones de pesos. Es decir, si la DIPRES estableciera que nos van a descontar en un año, quedaríamos sin poder funcionar. Tendríamos que cerrar la municipalidad durante un año sin poder prestar ningún tipo de apoyo social a nuestros vecinos que tanto lo requieren, sin poder hacernos cargo del alumbrado público, de la mantención del área verde, etcétera, etcétera. Entonces, junto con saber la opinión del Ministerio cuándo van a pagar, segunda pregunta que nace es, ¿corresponde que la municipalidad de Cerro Navia deba soportar todos los intereses acumulados de una deuda que no se ha cancelado, producto del actuar ausente por parte del Ministerio de Educación? Entonces, esto significaría alrededor de 4.000 millones de pesos adicionales a lo que se señalaba ya en el primer informe de deuda al momento del traspaso. Junto con eso, y un tercer punto que nosotros es clave, es por qué el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública, no pagó lo que se le mandató a través del convenio de saneamiento financiero del FAEP 2018. Este FAEP, ¿qué buscaba? Ordenar, pagar. Si la idea no era traspasar deudas, no generar problemas al nuevo Servicio de Educación Barranca, sino poder ordenar todos los pagos. Y por eso que, ojo, recordad, lo mencioné anteriormente, nosotros estamos llenos de juicios, por tanto nuestras cuentas son fácilmente embargables. Entonces, en una situación de bastante estrés financiero, es que lo aconsejable era decirle al Ministerio, no nos traspase la plata, paguen ustedes según este mandato, a objeto de que esas plata después no se vayan a pagar juicios y de esa forma puedan llegar, sobre todo para reparar a los trabajadores. Nosotros formulamos un convenio con la Caja de Compensación Los Andes, estaba destinado a eso esencialmente y otras obligaciones, por un monto de 388 millones de pesos que el Ministerio decidió, ojo, de esto es la información que nosotros manejamos, decidió no pagar. O sea, ese FAEP fue asignado a la Corporación Municipal de Cerro Navia. Se suscribió el convenio mandato diciéndole hay que pagar esto, esto y esto, y el Ministerio, por alguna razón que desconocemos, decidió no hacerlo. Por lo tanto, esos recursos, ¿dónde están? ¿Por qué decidió no hacerlo? Sería súper interesante que también el Ministerio, en ese tercer punto, pudiese aclarar este convenio de saneamiento financiero FAEP 2018 que decidió no ejecutar, por lo tanto, acrecentar la deuda con los trabajadores y no irla disminuyendo. Esto había certeza absoluta. La definición de por qué no se pagó la desconocemos después de estos años transcurridos. Señalar también que nosotros habíamos cerrado, como les señalaba, con la Caja de Compensación un monto en ese año de 291.000 pesos y no obstante, si uno lo proyecta al día de hoy, estamos hablando de un monto superior a los 1.000 millones de pesos, ya que esto se ha judicializado a través de 2 demandas. Entonces, esto es daño, esto daña a una comuna con tantos requerimientos como Cerro Navia. Con esto termino, Presidenta, para no distraer más minutos del funcionamiento de la comisión. ¿Qué ha originado en la práctica esto? Primero, que tenemos embargo de recursos incluso con destino a salud por parte de distintos juicios que nos impiden ejecutar, sobre todo hoy día que tanto se requiere destinar cada peso a temas sanitarios en ayuda de nuestros vecinos. Embargo de bienes de la corporación municipal, computadores, mesas, sillas, órdenes de arresto en contra de la directora de salud o director o aquel que detente el cargo de representante legal de la corporación. Tan así que significó la salida de la anterior gerente de la corporación o directora de salud, Lisette Rebolledo, producto que no podía andar por la calle en pandemia arriesgando irse presa y no poder cuidar a su hijo. Entonces, esto tiene expresiones prácticas. O sea, la displicencia con la cual actúa el Ministerio de Educación incluso nos hace perder gente capacitada, competente, porque ellos han decidido de alguna forma misteriosa no hacerse cargo de
tareas que la propia ley les obliga. Por último, como les señalaba, docentes y asistentes de la educación con problemas largos ya, de larga data, para poder jubilarse y acogerse a retiro, los docentes y asistentes de la educación en DICOM, y también el daño que esto provoca hacia el proceso educativo de nuestros niños. Finalmente, parece ser, y quiero terminar con esto, que los niños parecen no ser el centro del debate. Yo al inicio de este gobierno escuchaba que los niños iban a estar primero en la fila, y lamentablemente, para este gobierno, los niños de Cerro Navia han estado al último. Eso es doloroso, pensando que son aquellos niños que más apoyo del Estado deben tener, y hasta el día de hoy es el que menos lo han recibido. Eso, Presidenta. Gracias. Lo que pasa es que tenía en silencio porque hay mucho ruido ambiente acá, entonces para no interrumpir. Gracias, alcalde. Nos presentó temas bien concretos y varias preguntas, así que espero que el subsecretario pueda ir respondiendo uno a uno las inquietudes que ha planteado aquí el alcalde de Cerro Navia. Subsecretario. Sí, muchas gracias, presidenta. Un saludo a todos los presentes, un saludo también al alcalde y a los diputados que nos están acompañando. Me gustaría entonces hacer una breve descripción un poco de los antecedentes y para poder dar cuenta un poco del estado actual de la situación y cómo estamos dando curso en el fondo a esta situación que se ha originado desde el momento del traspaso del servicio, del servicio ocupacional desde la municipalidad hacia el servicio local. Me gustaría partir señalando sí que en esto, y quiero excusar al ministro que no ha tenido otras obligaciones, así que en representación de él nos ha pedido venir a esta sesión, y me gustaría sí partir señalando que el ministro ha cumplido cabalmente su palabra. Yo creo que aquí hemos estado haciendo un esfuerzo enorme en el ministerio para poder cumplir cabalmente lo que pide la ley, en hacernos cargo de una deuda que se arrastra desde el municipio, y que tiene que ser cancelada por el Ministerio según manda la ley, en virtud de los informes financieros que se emanan, y por tanto, en el más breve plazo, y van a entender ahora por qué digo en el más breve plazo, hemos podido avanzar en esto. Tal vez voy a partir desde las cuales atrás, la Contraloría finalmente ha emanado un informe a partir del 7 de abril, en el cual se pronuncia respecto a algunos antecedentes que estaban todavía en revisión por parte de determinar si esta deuda, qué es lo que correspondía y cuánto correspondía pagar. Esto se ha zanjado y finalmente a partir de esto nosotros hemos mandado un oficio a Hacienda para proceder con el pago, el cual está hoy día en revisión, y una vez que Hacienda nos autorice, nosotros vamos a proceder con el pago de la deuda, que como digo, se ha determinado ya tanto en los antecedentes que corresponden, qué correspondía y cuánto correspondía pagar. Entonces quiero hacer ahora mención un poco hacia el origen de esto. Han mencionado acá el tema de la legislación. Efectivamente la ley 21.040 establece justamente cómo se debe tratar el tema de las deudas que se puedan provocar desde una municipalidad cuando esto está pasada a un servicio local. Y quiero así aquí brevemente hacer mención en el artículo 30 transitorio, establece justamente qué es lo que se considera, y ahí quiero leer textual, dice: la deuda municipal ocasionada por la prestación del servicio educacional se especifica realmente qué es lo que se incluye en ella. Y por lo tanto, esos numerales A, B y C establece exactamente qué es lo que se va a considerar como dentro de la deuda municipal ocasionada por el servicio educacional. Y en el artículo 34, transitorio también, se establece exactamente cómo proceder frente a esto. Y en ese se establece en el fondo que los municipios deben entregar un informe financiero. Informe financiero que a su vez está determinado por la misma legislación, que debe ser auditado externamente para poder determinar exactamente qué corresponde y la veracidad de los elementos que en ellos se establecen. Y según este informe, se establece lo siguiente: en caso que, leo textual de la ley, dice, en caso que el informe dé cuenta de la existencia de saldos impagos respecto de las obligaciones señaladas en los numerales 2 y 3 precedentes, la municipalidad o corporación municipal deberá pagar dichas deudas.
las que serán siempre de su exclusiva responsabilidad y por tanto continuará siendo, para todos los efectos legales, la obligada del pago de estas deudas hasta su total extinción. Eso es lo que establece la legislación. Dice, en caso que la municipalidad o corporación municipal no pague total o parcialmente dichas deudas, antes del traspaso al servicio local, el Ministerio de Educación, con autorización de la Dirección de Presupuesto, pagará directamente a las instituciones o las personas que correspondan las obligaciones señaladas en el numeral 2. Entonces ahí establece justamente cuáles son aquellas partes de la deuda ocasionadas por el servicio vocacional que corresponden ser pagadas. Hago mención a esto porque en el informe que emite la municipalidad, el cual es sometido a una revisión por parte de una autoridad externa, efectivamente comienzan a aparecer algunas discrepancias que son reflejadas en un primer informe de autoría, empresa auditoría que realiza esta primera revisión, en donde se establecía que los montos adeudados, estamos hablando del año 2018, eran 12.800 millones de pesos. Y ante esos montos y características de esos montos, la empresa auditora establece que hay que revisar y hay diferencias y falta de antecedentes para poder juzgar si esos montos correspondían a lo que establece la ley, que son deudas emanadas por los servicios educacionales prestados. Posteriormente, y ante esta discrepancia, se establece una segunda auditoría. Segunda auditoría que vuelve a reflejar efectivamente que existen diferencias, inconsistencias y faltas de información para poder terminar de juzgar respecto a qué correspondía como servicio educacional y por tanto parte de la deuda que debería ser pagada por el municipio y que en caso que esta no sea pagada, corresponde ser pagada por el Ministerio de Educación previa a estas revisiones que están mandatadas por la ley. La ley establece efectivamente que se deben ejecutar estas auditorías para poder determinar el pago. Ante eso, efectivamente, esta discrepancia es la razón principal por la cual se ha determinado una revisión exhaustiva respecto a los montos a ser cancelados, lo que ha implicado obviamente y lamentablemente una demora en el fondo en poder ejecutar esos pagos. Conclusión de todo este proceso, se estableció de hecho en el año pasado, fue el año pasado, de hecho la diputada Girardi nos menciona una reunión con el actual ministro, exsecretario. Esa reunión no fue hace 2 años atrás, sino que fue en marzo del año pasado. En esa reunión se establece efectivamente la voluntad de querer avanzar en esto, y así lo hemos hecho, y en ella también, en ese mismo periodo, se establece una consulta a la Contraloría General de la República, consulta que finalmente es emanada este 7 de abril de 2020, en el fondo, en la cual se determina finalmente qué correspondía pagar y cuánto correspondía pagar. En virtud de este proceso, finalmente se ha determinado que la deuda correspondiente a pagar son 2.477 millones de pesos y fracción, con lo cual se entenderá que justamente la magnitud del monto y la complejidad que esto reviste para las finanzas públicas y la probidad es que tuvo que ser revisado exhaustivamente, dada la discrepancia de información que existió producto de las 2 auditorías que se realizaron y que dieron cuenta justamente de la profundidad de la revisión que se debía realizar para poder ejecutar este fondo de acuerdo a la normativa, al derecho, en el fondo y a la probidad. Es por esto que ya determinado este monto, que fue justamente lo que emanó de parte de Contraloría General de la República, ahora lo que procedió fue que el Ministerio emanó un oficio a Hacienda para poder solicitar la autorización para el pago, lo que está actualmente en tramitación, y una vez que ellos nos den la aprobación, se va a proceder a pagar este monto que ya fue sancionado y que fue determinado en virtud de estas revisiones y en virtud de lo que terminó la Contraloría General de la República. Así que no me quiero extender más de la cuenta, le agradezco la palabra y por su intermedio dejo cedida la palabra. No se escucha. ¿Me escucha? Ahora sí. Es como el chiste, pero no entendí si es 2.000 o 12.000 el monto que usted dijo. Efectivamente, ¿me escuchan o no? Sí. Sí, efectivamente, el primer informe que entregó el año 2018 la municipalidad entregó un monto de pasivos por 12.852.239.197 pesos. Ajá. El monto que finalmente se determina que corresponde pagar es aquel que corresponde a los numerales establecidos en la ley y que dan cuenta de gastos emanados por el servicio educacional, son 2.477.800.000
877.312. De acuerdo. Solo lo pregunté para que quedara muy, muy claro de lo que estamos hablando. Le voy a dar la palabra a los diputados y diputadas que lo soliciten. La diputada Girardi. Presidenta, antes de intervenir, quisiera pedirle al alcalde que pudiera corroborar si son, en vez de 12.000, 2.000 millones lo que tendría que pagar el Ministerio de Educación. Me parece que ahí hay una clara diferencia y yo creo que sería bueno primero que el alcalde la pudiera aclarar. Sí, yo le pido algo más al alcalde porque él había mencionado otros temas, por ejemplo, el convenio de saneamiento. Entonces le pido también que pueda reiterar aquellos que no han sido respondidos. Alcalde Tamayo. Ya, espero que se escuche. Primero, saludar a su secretario. Me parece que su breve presentación no me deja alguna certeza, puesto que me imagino que ustedes estaban esperando como ministerio la respuesta de la Contraloría General de la República a objeto de precisar cuánto era el monto que debían pagar. Lo que, primera duda, entonces, estos 2.467 millones es hasta el 2014, son algunos tipos de pagos y no todos. ¿Por qué si la Contraloría en su dictamen señala que se pagan todas las deudas hasta el momento del traspaso, ahí hay una diferencia? ¿Es por eso que el monto es tan menor a lo que nosotros estimamos en base a una auditoría externa, que fue lo que la propia ley señalaba? Eso es por una parte, si lo están limitando solo a una parte del tiempo, por ejemplo, hasta diciembre de 2014, o es todo el periodo hasta el momento del traspaso. Dos, en torno a el convenio mandato que suscribimos con la Dirección de Educación Pública y la Municipalidad de Cerro Navia por 380 millones de pesos, 388 millones de pesos. Quisiera saber por qué no se ejecutó y si se va a ejecutar en algún momento, puesto que ahí también hay pagos hacia los trabajadores, esencialmente caja de compensación. Tercero es, incluso termino, si efectivamente es posible contar con estos análisis que ustedes hacen, porque nosotros hasta el momento los desconocemos, a objeto de poder contrastar la información y que efectivamente a mí me interesa que el Ministerio de Educación pague y pague bien, porque al final del día esa es plata de este municipio el que vamos a dejar de percibir. Esas tres cosas, Presidenta. Gracias, alcalde Tamayo. Subsecretario. Sí, Presidenta. Para especificar el tema de los montos incorporados, me gustaría dejar la palabra, si me permite, cederla a nuestro jefe de División de Planificación y Presupuesto, don León Paul. Ni un problema. ¿Me escuchan? Sí. Por su intermedio, Presidenta, respondiendo a las consultas del señor alcalde, los 2.477 millones que mencionó el subsecretario comprenden la deuda hasta el momento del traspaso, por lo tanto, hasta el 28 de febrero del 2018. Esta deuda, de hecho, se descompone en 630 millones que corresponden hasta el año 2014, y la diferencia, para completar los 2.477 millones, se registra a partir del año 2015 en adelante hasta el momento del traspaso, como mencioné previamente. Las fuentes con las cuales hemos ratificado estos valores es la Superintendencia de Pensiones, a quienes hemos oficiado con la nómina de trabajadores que hemos podido determinar que efectivamente prestaron servicios en la corporación para efectos del servicio educativo. Con esos RUTs son los que nosotros hemos hecho la consulta al regulador, y en base a sus registros, ellos nos han hecho llegar vía oficio al 30 de abril del 2020 la deuda que registran las 6 AFP que hoy día tienen algún tipo de acreencia respecto a los trabajadores de la corporación. Con ese dato confirmado por el ente regulador es que nosotros hemos terminado de determinar la deuda existente de 2.477 millones respecto a pagos previsionales pendientes. Esa es información que podemos poner a disposición también, porque tenemos un oficio y todos los antecedentes que acompañan.
quizás precisar, porque puede haber también, creo que es importante para aclarar el cambio de los valores, es que dentro de nuestras revisiones nosotros hemos hecho una revisión muy exhaustiva respecto a los trabajadores que efectivamente prestaron servicio. Y eso incluyó la revisión de todos los registros oficiales del Ministerio de Educación, el cual cuenta con sistemas informáticos donde los sostenedores tienen la obligación de ir registrando tanto los asistentes de la educación como los docentes, y es con esas bases de datos que también nosotros pudimos corroborar qué funcionarios efectivamente habían prestado en algún momento entre el año 2001 y en la fecha del traspaso algún trabajo para la corporación, referido obviamente solo al servicio educativo. Es lo que puedo informar. Muchas gracias. Sí, alcalde Tamayo. Ahí sí. No es mi intención monopolizar la palabra y de verdad espero no tener que interrumpir la comisión más, señora Presidenta, pero tengo dudas porque es brutal la diferencia, porque no estamos hablando de 1.000 millones de pesos de diferencia, estamos hablando de entre 12.800 momentos de traspaso a 2.477. Entonces, evidentemente acá hay elementos que no son considerados. Me queda claro que al parecer no hay voluntad de responderme en torno al FAEP, pero en torno a la deuda, creo que, según la información que nos están entregando, solo se considera AFP. Pero, ¿qué pasa con el fondo de cesantía, con las mutuarias, el IPS, con FONASA, con ISAPRE, con la Caja de los Andes? ¿Eso no los tienen considerado? Porque la ley establece que son deudas con los trabajadores y, por tanto, es una obligación poder responder también por esos requerimientos. Entonces, en síntesis, la pregunta ¿es solo AFP y lo demás no lo van a pagar ahora? ¿No lo van a pagar? Y última pregunta, es en torno a la nómina completa de trabajadores que les pasamos, los más de 1.000 trabajadores, o es una fracción de ellos, solo para poder tener claridad de por qué se explica tal diferencia de montos. Subsecretario. No sé si la diputada Girardi estaba pidiendo la palabra. Con la mano levantada. Le damos la palabra al subsecretario y después abrimos las intervenciones de los diputados y diputadas. Sí. ¿Ahí sí? Para no monopolizar un poco la discusión en términos de los detalles, si gusta, alcalde, le podemos enviar todos los antecedentes que están emanados en este análisis para poder determinar exactamente cuáles son los montos y cada una de las características de esos montos para que puedan ser revisados por usted en virtud del pronunciamiento. Así que podemos enviarle toda la información para que tengan los antecedentes completos. Muchas gracias, subsecretario, yo le solicito de todos modos que a la comisión también nos haga llegar el informe y el que mencionó don León Paul también. Vamos a abrir la palabra entonces a los diputados y diputadas por otras solicitudes o consultas. Diputada Girardi. Sí, presidenta. Bueno, si yo fuera alcaldesa en este minuto de Cerro Navia, le preguntaría al subsecretario qué pasó con los otros 10.000 millones de deuda. ¿Nah? ¿Dónde los metieron? Porque yo me imagino, y no sé si el subsecretario sabe, ¿nah? Que la situación de Cerro Navia yo la vengo denunciando desde el 2010. ¿Nah? Y el ministerio estaba en conocimiento de que se estaban perdiendo plata, que no se estaban pagando las cotizaciones de los trabajadores desde el año 2010. ¿Ya? En ese tiempo estaba también el presidente Piñera, ¿ya? De presidente. Después vino la presidenta Bachelet, yo seguía haciendo las denuncias, y toda la deuda de la que estamos hablando se acumuló durante ese periodo, ¿ya? Durante todo el periodo del gobierno del presidente Piñera y durante todo el periodo de la presidenta Bachelet, ¿ya? Y yo quisiera recordar,
porque seguramente el subsecretario no está al tanto, es que yo solicité en reiteradas ocasiones que se nombrara un administrador provisional para evitar que la deuda de Cerro Navia siguiera creciendo. Sin embargo, nunca lo quiso hacer el Ministerio de Educación, nunca, ¿no? Ni la superintendencia. Por lo tanto, parte de la deuda que hoy día tiene Cerro Navia es de responsabilidad del Ministerio de Educación y de la superintendencia, ¿no? Entonces quiero dejarlo sumamente claro primero. Lo segundo es que el municipio planteó, cuando vino a la comisión presidenta, planteó que habían hecho ellos una auditoría, ¿no? Esta auditoría no satisfizo al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación volvió a hacer una auditoría sobre esa auditoría y después hizo una tercera auditoría sobre su propia auditoría, ¿no? Para saber si efectivamente correspondían los datos que se estaban señalando. Y yo pregunté en muchas ocasiones cuál había sido la conclusión de esa auditoría, ¿no? Y de esas auditorías que hizo el Ministerio de Educación, y extrañamente nunca me contaron lo que está contando ahora el subsecretario, de que la deuda no eran 12.000 millones, sino que eran 2.000, ¿no? Entonces, me gustaría saber por qué no informaron de esa situación de sus auditorías de auditorías, ¿no? Respecto de esta situación y de este cambio en el monto de la deuda en las ocasiones en que lo preguntamos, y que fue en reiteradas ocasiones en años anteriores, ¿no? Lo tercero que quiero señalar es que claramente el ministerio, y eso se lo planteamos, da lo mismo si son 2 años o 1 año y medio, subsecretario, o 1 año, 3 meses, el tiempo que nos reunimos con el subsecretario. A mí me da exactamente lo mismo. El tema es que la ley establece que la deuda la tiene que pagar en el minuto del traspaso, previo al traspaso, ¿no? Previo. ¿Sabe lo que es previo al traspaso? ¿No? Previo al traspaso, ¿no? Eso es previo al traspaso, ¿no? Y claramente el ministerio no cumplió con la ley. No cumplió con la ley ahí, no cumplió con la ley cuando el subsecretario se comprometió personalmente con nosotros en que iban a ir pagando en función, y eso se lo pedimos, en función de acreditada la deuda, la que fuera. Si no eran los 12.000 millones, perfecto, pero si se acreditaban 1.000, ¿ya? Se pagaban los 1.000, eso se comprometió en esa reunión que usted dice que no fue hace 2 años, que fue hace 1 año y 3 meses, ¿no? Por lo tanto, en 1 año, 3 meses, yo creo que han tenido tiempo de más, ¿no? Para preguntarle esa misma información que ustedes están diciendo hoy día, que le preguntaron a las AFPs, ¿ya? O a la superintendencia. Me imagino que en 1 año y medio, ¿ya? O desde el minuto del traspaso, que son 2 años, ¿ya? Ustedes podrían haber hecho estas mismas consultas y haber tenido esa información y haber pagado la deuda, ¿ya? Entonces, ¿qué hace que no lo pudieran hacer? ¿Ya? ¿Qué hace que la auditoría que ustedes hicieron, las sucesivas auditorías de la auditoría que hizo el municipio, no arrojara esta información? ¿Qué hace que esta misma información que usted está entregando hoy día no la hayan solicitado en el minuto en que tenían que solicitarla para cumplir con la ley? ¿Ya? Y tercero, me gustaría que quedara meridianamente claro de dónde quedaron los otros 10.000 millones, a qué se debe la diferencia entre los 2.000 millones que plantean ustedes, ¿ya? Y los 12.000 millones que plantea el municipio, porque si hicieron tanta auditoría de auditoría, alguna información tienen que tener, ¿ya? ¿Saben qué? Y lo otro que creo que es importante, que yo creo que haya un reconocimiento por parte de esta autoridad de que están incumpliendo con la ley. No lo he escuchado decir al subsecretario que la ley le ordena y le mandata que tienen que pagar previo al traspaso, ¿no? ¿Y por qué no han cumplido con la ley? ¿No? A mí no me basta con que me digan que lo que entregó el municipio no les satisfizo, porque ustedes hicieron varias acciones posteriores para poder verificar esa información y no la hicieron. Esa misma solicitud que ya están haciendo la superintendencia hoy día, ya la podrían haber hecho hace 2 años y no la hicieron, ¿no?
Eso se lo pedimos al subsecretario en su minuto y tampoco lo hicieron. Y por último, Presidenta, yo quiero saber que, como no le contestó al alcalde, el subsecretario, respecto de este convenio con los recursos FAEP de 300 y algo de millones, yo quiero saber qué hizo el ministerio con esas platas. ¿Qué pasó con las platas del convenio que el propio municipio le mandató al ministerio para que ellos pagaran directamente esos recursos? Me gustaría saber si lo pagaron, si no lo pagaron, y si no lo pagaron, ¿qué pasó con los recursos? Eso, Presidente. Gracias, diputada Girardi. El diputado Rey pidió la palabra levantando su mano desde la sala. Diputado Rey. Después el diputado Veloz. Presidenta, bueno, saludarla a usted y a todos los que están a través del Zoom en esta reunión y a los que están aquí también. A ver, yo estaba escuchando atentamente a nuestra colega Cristina Girardi y bueno, ella señalaba que la deuda debía ser cancelada e insistía en innumerables oportunidades que esto debe ser hecho al momento del traspaso. Bueno, lamentablemente no era el gobierno cuando se desarrolló esta situación y obviamente este es un tema que traspasa a los gobiernos. Y si el gobierno anterior no pagó en su momento, creo que por algo fue, y en ese sentido creo que las auditorías y todo lo que hemos conocido habla de poca certeza respecto de las deudas y de respaldos para que éstas se produzcan. Cristina, tú, yo fuimos alcalde, bueno, don Mauro Tamayo, alcalde actual, que obviamente tiene poca o nada responsabilidad probablemente respecto del tema, pero un servicio público no puede pagar deudas que no estén plenamente respaldadas, y eso lo sabemos todos nosotros, y lamentablemente recién viene a salir en abril de este año, y mejor dicho en febrero, si no me equivoco, recuerdo los antecedentes que entregan, con esa actitud, la deuda que existiría. Entonces, si estamos hablando que se reconocen recién 2.000 y tantos millones, y ustedes querían que se pagaran los 17.000, o sea, imagínense en qué lío se hubiera metido el ministerio, se hubiera cancelado lo que ustedes dicen que había que cancelar. Entonces, yo no estoy diciendo que no sea la deuda, pero lo respaldado hoy día, lamentablemente, es mucho menor a lo que el alcalde requiere, a lo que Cerro Navia requiere, y por lo tanto, nos gustaría, por lo menos nosotros como parlamentarios, si bien es cierto, no tenemos mayor... no podemos hacer mucho respecto a este tema, pero sí, si es posible, me gustaría que como comisión pudiéramos solicitar la información que tiene el alcalde respecto de la UDE en general, cuál es la diferencia, la opinión respecto de esto, porque efectivamente yo entiendo que él obviamente puede tener molestia respecto de la diferencia abismante de recursos que existen, pero también señalar y volver a insistir en que el Ministerio no puede pagar deudas que no estén respaldadas, y así lo acreditan dos auditorías que se hicieron en donde las cifras no calzaban. Entonces, aquí la responsabilidad 100% no es del Ministerio. El Ministerio recién tiene el aval de la Contraloría para poder cancelar y es lo que va a hacer. Entonces, yo no entiendo, Cristina, esa afán con querer pagar deuda que no esté justificada, porque en ningún caso, ningún servicio público puede pagar deudas que no estén plenamente respaldadas. Gracias, diputado Rey. El diputado Belolio. Muchas gracias, Presidenta. Saludar, por supuesto, al subsecretario, al alcalde Tamayo y también ahí a Nicolás Cataldo, con quien estuvimos en el periodo pasado tantas veces ahí en discusión también con respecto al Minedu. Yo primero quiero partir por empatizar en algo que dice el alcalde. Yo entiendo la desesperación de él de asumir una municipalidad que en el ámbito de educación estaba completamente quebrada. Y que la inmensa mayor parte de esas deudas que se empezaron a acumular no son responsabilidad de su gestión. Eso es algo que es conocido, la diputada Girardi varias veces lo hizo notar, digamos, en la misma comisión. El exalcalde también varias veces hizo ¿cómo decirlo? Performance, en donde entregaba las llaves de las escuelas y una serie de otras cosas como para decir, me desligo. Y por tanto esa fue una de las razones por las cuales el primer traspaso que se hace a los servicios locales en el gobierno pasado fue este.
Entonces, ahí hay una primera cosa que los dardos están mal indicados, porque cuando se dice que esto es responsabilidad de este gobierno y del subsecretario, de que el traspaso se hizo no conforme a la ley, el traspaso se hizo en el gobierno pasado. Y cuando se hace ese traspaso, claro, nosotros acuérdense que tuvimos que poner en la ley qué tipo de deuda íbamos a pagar, porque el ministro de Educación anterior y la ministra de Educación anterior tenían claro que había muchos municipios, sobre todo algunos que tenían corporaciones, que tenían deuda en el ámbito de la salud o tenían deudas por otras cosas completamente distintas que son de la gestión de la municipalidad, pero que se las ponían, llamémoslo así, a educación. Entonces, no bastaba con llegar y decir que tenía una deuda para que esta fuera cancelada, porque eso habría sido un acto ilegal. Eso sí que habría sido contrario a la ley. Si es que el Ministerio de Educación hubiese simplemente tomado lo que enviaba la municipalidad y sin hacer una corroboración de esos datos, decir, sí, se paga todo, no, entonces habría tenido un juicio de cuenta. Y eso sí, no me cabe ninguna duda que también lo habrían acusado constitucionalmente acá mismo. Entonces, los municipios tienen que hacer, por supuesto, un listado de cosas que tienen corroborables. Y hay un drama que han tenido todos los municipios hace mucho rato con la superintendencia, en cómo se gastan los recursos de la SEP, cómo se gastan los recursos de la subvención misma. Entonces está este tira y afloja permanente. Entonces, yo quisiera tratar de ver cómo resolvemos la situación de la municipalidad, particularmente la de los trabajadores, ¿no? que es la que está sí incorporada dentro de la legislación de manera muy clara, en que esa es una que sí debe pagarse sus deudas, porque nosotros dijimos que se van a traspasar las escuelas a estos servicios locales. Como ustedes saben, yo no soy muy favorable a esa idea, pero ya una vez que se traspasan a esos servicios locales, el punto es que la deuda hasta el momento del traspaso no puede quedar a mando de nadie, más allá de las acciones judiciales que por supuesto pueda hacer el propio ministerio. Y ahí sí pusimos que los traspasos en términos de deuda de personal tenían que ser cancelados. Entonces, hay que preguntar, porque me perdí un poco en la explicación, ¿no? ¿Cómo va ese proceso de pago, especialmente en el ámbito laboral de aquellas personas que ya están corroboradas que prestaban servicios para los ámbitos educacionales de la Municipalidad de Cerro Navia? Gracias. Gracias, diputado Belolio. Hay dos palabras más, la diputada Girardi y la diputada Vallejo. Yo también quiero incorporar una consulta, así que, y no nos queda tanto tiempo, les pido que puedan considerar aquello. Diputada Girardi. Gracias, presidenta. No, solamente el traspaso, para que lo tengan claro nuestros colegas y también el subsecretario, se produce en marzo, cuando asume el gobierno, ¿ya? O sea, justo en la transición, el traspaso no se produce en el gobierno anterior, se produce en marzo, empieza a regir el nuevo servicio local, ¿ya? Y efectivamente debió haberse pagado la deuda en febrero, marzo de ese año, pero era justo en el minuto en que tenía que haberse pagado, era antes de que se produjera el traspaso, y que fue en el minuto en que cambia el gobierno, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí es un tema que es relevante, porque claramente no se Cerro Navia, además, como decía el alcalde, entró a último minuto, ¿ya? No hizo la transición como la hizo Los Prados y como la hizo Pudahuel, ¿no? Y por lo tanto entra a último minuto, entra prácticamente en marzo, ¿no? Cuando asume este gobierno, y esa deuda debió haber sido pagada cuando asume Cerro Navia, cuando entra Cerro Navia, ¿ya? Y Cerro Navia entra, ¿ya?, como justo en el cambio de gobierno, ¿no? Entonces eso quería aclararlo. Lo segundo, presidenta, es que la Contraloría señala algo que es bien relevante, ¿ya? Dice que cuando ausencia de reglas especiales, ¿ya?, resulta admisible acudir a cualquier instrumento fidedigno que dé cuenta de dicha deuda, cualquiera, ¿ya?, que dé cuenta de dicha deuda. Todos esos antecedentes, yo sé y me consta, los entregó el municipio. Todos los antecedentes están, por lo tanto, el conocimiento que pueda tener de la deuda están acreditados por todos los instrumentos que entregó el municipio a el ministerio para que esta deuda se pudiera pagar.
A mí, yo quiero ser bien sincera con el subsecretario. A mí no me deja para nada satisfecha la exposición del subsecretario, ¿no? Yo conozco el caso, ¿no? Conozco porque aparte lo denuncié, ¿no? Y no eran 2.000 millones, ¿no? Cuando yo denuncié, ¿no? En el primer gobierno de Piñera, ya eran 3.000 millones la deuda previsional que había con los trabajadores. Ya en esa época eran 3.000 millones. Por lo tanto, me extraña que solo sean 2.000 millones. Estoy hablando de la deuda con los trabajadores, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema importante. No es solo la cotización, ¿no? De la AFP. Tiene que ver con salud, tiene que ver con todo la deuda implica todo lo que se le debe al trabajador, ¿ya? No es solamente la cotización en la AFP, ¿no? Es todo lo que se le tiene que pagar al trabajador, lo que planteaba el alcalde Tamayo. ¿Qué pasa con las otras asignaciones que conforman un sueldo, ¿no? No está solamente la AFP en los descuentos que se le hace al trabajador. Lo que hay que recordar, Presidenta, es que cuando un municipio, ¿no? O una corporación, ¿no? le paga la deuda, le paga al trabajador un determinado sueldo, le quita, le descuenta, ¿no? la AFP, la salud y todo eso, y esa plata desaparece, ¿no? Y no se paga donde tiene que pagar, es plata que se apropió indebidamente la corporación o la municipalidad, ¿no? O el empleador. Toda esa plata que indebidamente, ¿no? Se apropió la corporación en su minuto de Cerro Navia, ¿no? Es la que tiene que pagar, ¿no? el ministerio. Es esa la deuda con el trabajador, no solo la AFP. Entonces yo quisiera que el subsecretario respondiera, ¿no? Respecto de los otros ítems que hacen, que forman parte de un certificado de pago de un trabajador, donde hay varios ítems, no hay solamente uno, ¿ya? No es solamente la AFP, ¿ya? Y por lo tanto me gustaría saber qué van a hacer ellos respecto de esos otros montos que se adeudan a los trabajadores, profesores y asistentes de la educación de Cerro Navia. Gracias, diputada Girardi. La diputada Vallejo. Sí, gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los invitados, al alcalde en particular, a la diputada Girardi, que bueno, conocemos de hace mucho tiempo cómo se ha dado esta batalla por esclarecer la situación de Cerro Navia. Sabemos que es evidente para todas, para todos, para este gobierno, para todos los parlamentarios y parlamentarias que estamos acá, para los mismos habitantes de Cerro Navia, que la actual administración no tiene responsabilidad respecto a esta deuda impaga y respecto al origen de este mal uso de recursos públicos que, como bien dice la diputada Girardi, lo que significa o lo que ha significado es una apropiación indebida de los salarios de los trabajadores y trabajadoras y de las seguridades sociales asociadas al pago, ¿cierto?, de esos salarios. Y por lo tanto, la pregunta yo creo que es importante reiterarla. O sea, aquí se ha planteado que el monto que ha calculado de pago el Ministerio de Educación para pagar las deudas es un monto que al parecer solamente contemplaría las AFP. Pero ¿qué pasa con la AFC? ¿Qué pasa con la ISAPRE? ¿Qué pasa con FONASA? ¿Qué pasa con todas las deudas, los descuentos que se le aplicaron a los trabajadores y trabajadoras de sus propios salarios y que no se pagaron a las instituciones correspondientes? Esto yo entiendo además que está súper hiper acreditado, una auditoría de la auditoría, y por lo tanto, ¿cómo es posible que todos esos antecedentes que se pusieron a disposición del Ministerio hoy día no sean suficientes? A pesar incluso de lo que establece, incluso a pesar de lo que establece los dictámenes de Contraloría, todavía para el gobierno no sean suficientes para pagar las deudas. Y por último, que aquel monto que no se condice con la realidad que levantó la auditoría, porque es totalmente insuficiente, porque no contempla todas las deudas contra ellas con los trabajadores y trabajadoras, sino que solo una parte, al menos que paguen eso. Porque la situación del municipio es sumamente compleja, sumamente grave, y más aún en esta crisis sanitaria. O sea, aquí hay una deuda que se arrastra por años con los trabajadores y trabajadoras que hoy día además les genera un problema mayor a propósito de que
la situación sanitaria del país ha llevado a que muchos de ellos se vean afectados en materia de ingresos. Por lo tanto, Presidenta, yo quiero hacer énfasis en esa pregunta. Creo que no puede ser que quede simplemente para un oficio, que manden por escrito. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que aclararlo ahora, porque ya esto no puede ser que sigamos citando a comisiones y la diputada siga insistiendo en este tema semana tras semana, mes tras mes, y el gobierno y desde el ministerio no puede ser aclarado y resuelto el problema. Entonces yo también pediría una claridad un poquito mayor respecto a qué contempla el cálculo que ha hecho el ministerio y que aclare concretamente si es que está descartando a las otras instituciones y las deudas contraídas con esas instituciones. Y qué pasaría también con los fondos del FAEP, que no sé si respondieron, pero entiendo que no quedó respondida a esa pregunta en específico del saldo del FAEP, que tampoco se estaría pagando. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Vallejo. Yo quiero mencionar dos cosas y le voy a dar la palabra al subsecretario. La primera tiene que ver con lo que nos envió el Contralor. La excusa del Contralor para no haber asistido el día de hoy es que hay un pronunciamiento jurídico pendiente sobre esta materia. Y por lo tanto nos cuenta que este pronunciamiento está en etapa de estudio, que tiene prioridad y que una vez que este proyecto esté evacuado, se va a venir a presentar. Yo creo que como comisión deberíamos insistir al Contralor con la importancia de que existe este pronunciamiento jurídico y que una vez que esté nos lo pueda presentar, pero mi consulta es, la Contraloría también va a tomar una determinación, y esa determinación podría ser distinta a lo que está diciendo hoy el Ministerio, ¿o no? Veo una persona que dice no, ya, pero le pido al subsecretario que pueda responder, porque la Contraloría nos ha dicho que ese pronunciamiento no está, entonces, o ustedes tuvieron información antes y saben lo que va a decir la Contraloría. Entonces me queda la duda de cuál es la relación en ese sentido. Entonces le digo además a la comisión que insistamos en esa etapa, entre comillas, que nos falta también, que es poder recibir al Contralor para ver este asunto referido a Cerro Navia. Y lo segundo es que, en línea con lo que mencionaba la diputada Vallejo y Girardi, yo creo que lo que podríamos solicitarle a la subsecretaría es que se nos entregue un informe, una especie de comparado respecto de lo que está diciendo la subsecretaría, en este caso el ministerio, que hay que pagar versus lo que proyectaba la municipalidad. De manera que podamos ver si es porque se está considerando a menos personas, si es porque no se está considerando todos estos pagos que mencionaba el alcalde, referidos no solo a pensiones, sino al seguro de cesantía y otros que se tienen que pagar, cajas de compensación, etcétera, para poder tener claridad de por qué es la diferencia, porque estamos hablando de una diferencia muy grande. Entonces, como no es menor, yo creo que lo mejor sería que pudiésemos tener un comparado de qué es aquello que genera esa gran diferencia. Así que, subsecretario, le doy la palabra y le pido también que pueda responder respecto de si podemos tener información más detallada. Presidenta, muchas gracias por la palabra. Si me permite, voy a extenderme algunos minutos para poder explicar algunos detalles. Así que voy a partir haciendo mención un poco a la ley. La diputada Girardi nos ha preguntado si es que efectivamente nosotros sentimos que hay un incumplimiento de la ley. Ahí sería tajante decirles que el Ministerio, y como todos sabrán, ustedes son legisladores, los servidores públicos tenemos el mandato de ejecutar aquello que está precisamente establecido en la ley. No podemos ejecutar algunas cosas que nos parezcan razonables, y en ese sentido también, junto al diputado Valerio, también comparto un poco la sensación que puede estar viviendo el alcalde de Mayo, porque le toca asumir una responsabilidad con unas deudas que vienen contraídas de antes, pero nosotros, en virtud de esto específicamente, tenemos que actuar efectivamente en el tema total apego a la ley. La ley, para que ustedes sepan, en el fondo fue emanada el año 2018, el año 2017 se publicó la ley, y solamente como contexto, la ley establece exactamente cuáles son los municipios que en primera fase deben ser traspasados. No es un acto administrativo, y establece las fechas, y por lo tanto la ley que se promulga en el 2017 establece cuáles son aquellas municipalidades y cuáles son las fechas. El traspaso se produjo el 1 de marzo del 2018, para ser claro, no fue solamente en el tema de la fecha, para terminar en qué situación de gobierno corresponde,
y ese traspaso no está determinado, reitero, administrativamente, sino que viene entregado por la ley. Respecto a la situación de los traspasos, el artículo 30, y ahí en esto emana nuestra responsabilidad administrativa que nos rige como servidores públicos, el artículo 34 establece específicamente lo siguiente, y reitero nuevamente, en caso de que el informe que dé cuenta de existencia de los saldos impagos respecto a las obligaciones señaladas en los numerales 2 y 3, por tanto establece exactamente sobre qué cosas yo me puedo hacer cargo como Ministerio de Educación, la municipalidad o corporación municipal deberá pagar dichas deudas, las que serán siempre de exclusiva responsabilidad y por tanto continuarán siendo, para todos los efectos legales, la obligada del pago de estas deudas hasta su total extinción, cuanto no es una deuda que haya generado ni contraído el Ministerio de Educación, sino que es una deuda que corresponde directamente en el fondo a la gestión municipal. Y establece que en caso de que la municipalidad o corporación municipal no pague total o parcialmente dichas deudas antes del traspaso del servicio educacional. ¿Qué quiero señalar con esto? Que quien tiene la obligación de pagar esas deudas que son de exclusiva responsabilidad de la municipalidad antes del traspaso es justamente la municipalidad. Eso es lo que establece la ley. Y el Ministerio, a continuación dice, el Ministerio de Educación, con autorización de la Dirección de Presupuesto, cuando requiere una variación, pagará directamente a las instituciones o las personas que correspondan a las obligaciones señaladas en el numeral 2 y podrá siempre pagar en las mismas condiciones las obligaciones establecidas en el numeral 3. Es decir, no se establece una fecha de pago, sí establece en el fondo el deber del municipio de pagar ante el no pago de la municipalidad. Cuando no hay una fecha establecida directamente para el Ministerio de Educación para el pago. Sí que ha establecido claramente que la municipalidad debe pagar antes del traspaso y si no se ejecuta ese pago, el Ministerio debe pagar. Siguiendo con el mandato legal que nos compete, dice, en el caso que haya efectuado el pago en los términos del ejercicio anterior, el Ministerio debe exigir la restitución de esos pagos. Cuanto hay un mandato de pago que después de ser recuperado ese pago. Respecto a qué podemos pagar, para poder también entender por qué la situación requiere una revisión, porque puedo actuar solamente en el marco de la ley. El numeral número 2 de dicho artículo 34 transitorio establece que yo puedo pagar, 1, el estado de pago de las obligaciones descritas en los numerales A y B del artículo 30 transitorio. O sea, voy a leerlo a continuación. Y 2, establece el estado de pago de las remuneraciones correspondientes a los profesionales de la educación regidos por el decreto de fuerza de ley número 1. Sigo a continuación enumerando otras cosas más de detalle, pero básicamente puedo pagar las remuneraciones y lo que está establecido en los numerales A y B del artículo 30 del artículo de transitorio. ¿Qué establecen esos artículos? Yo puedo pagar efectivamente obligaciones previsionales y por concepto de pagos por descuentos voluntarios no pagados a quien correspondía, tales como mutuales o cajas de compensación de conformidad a la legislación vigente. Y el punto B establece que puedo pagar obligaciones previsionales y por concepto de pagos por descuentos voluntarios no pagados a quien correspondía, tales como mutuales o cajas de compensación de conformidad a la legislación vigente. ¿Qué otra deuda está establecida en ese mismo artículo 30 que no correspondería pagar? Son obligaciones contraídas con terceros proveedores de bienes y servicios directamente necesarios para la prestación de servicio educacional. Por tanto, ese punto está excluido dentro de las posibilidades que tengo yo de pago, deben ser revisadas. ¿Qué se establece para revisar estos puntos? Es justamente la emanación de un informe por parte de la municipalidad, que posteriormente el Ministerio tiene la obligación de velar que se aplique una auditoría externa. ¿Qué dijo la auditoría externa? Y ahí también quiero hacer hincapié un poco a algunos resultados específicos que dan muestra un poco de por qué esta revisión requiere ser exhaustivamente analizada. Respecto al informe financiero que emanó la municipalidad de su entonces, estableciendo una deuda de más de 12.000 millones de pesos, al ser auditado en primera instancia, la empresa auditora constató graves deficiencias en el manejo financiero del servicio educativo municipal de Sornavia, estableciendo que no pudieron acreditarse el verdadero estado de pago de las obligaciones. Una segunda auditoría, en virtud de esa primera que emanó de deficiencias, llegó a una primera conclusión de que solo el 22% de la deuda presentada por la corporación se encontraba registrada en la contabilidad de la misma, encontrando además una diferencia de más de 1.200 millones de pesos entre las deudas provisionales informadas por la municipalidad y los valores contrastados por el sistema Previred. Por tanto, son estos temas que en Contraloría los que han implicado revisiones profundas, y después me gustaría dar un poquito la palabra a nuestro jefe de edición de planificación, que dé cuenta de todos los actos que se han ido siguiendo para poder planificar esta deuda, en virtud de que la ley nos obliga a tener que asegurar que lo que se está pagando corresponde a los numerales establecidos específicamente en los artículos 30 y 34 transitorios de la ley 21.040.
¿Qué otras diferencias se encontraron en esta auditoría? ¿Perdón? Y lo que pasa es que tengo que pedir acuerdo para que nos tomemos unos minutos más porque vamos a estar ya en la hora de cumplimiento de la sesión. Entonces pido el acuerdo para que podamos estar 10 minutos más para que nos puedan dar las respuestas y luego tomemos los acuerdos de comisión. ¿Sí? Entonces hay acuerdo. El secretario, ahora puede seguir. Perfecto, muchas gracias, Presidenta. Entonces, ¿qué otros elementos han encontrado en esta auditoría? El mismo documento encontró que el municipio mantiene demandas por más de 30.000 millones de pesos, de los cuales se da cuenta solamente el 1% del informe entregado por la entidad edilicia. Además, se encontraron los siguientes elementos, por nombrar algunos, y en este sentido no tenemos ningún problema en poder entregar informes más detallados al respecto, pero por mencionar algunos, hay 400 millones de deudas con el sindicato de trabajadores número 2. Hay 155 millones de deudas con el colegio de profesores. Hay 155 millones de deudas con la Tesorería General de la República. Y 609 millones informados en el informe de deuda con proveedores de bienes y servicios, de lo cual solamente se pudo acreditar 397 millones, adeudados con Enel y Aguas Andinas. ¿Qué quiere decir esto? Que en virtud de lo que nos obliga la ley, que es asegurar que los pagos que estamos ejecutando, que reitero, correspondían por obligación legal pagar a la mutualidad antes del traspaso, estos elementos de juicio que han emanado esta auditoría han llevado justamente al proceso de revisión para poder asegurar que estos pagos que estamos ejecutando corresponden a los numerales 2 y 3 del artículo 34 de la ley 21.040. ¿Qué hemos hecho, por tanto, para poder justamente ejecutar este mandato en el fondo de acuerdo a la legislación? Me gustaría dar la palabra a nuestra jefe de Administración y Presupuesto, quien podrá darnos un poco de detalles del proceso que se ha seguido. Gracias. Le damos la palabra entonces a León Paul. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. perfecto. Sí, tal como ha mencionado el señor subsecretario, las antecedentes que hemos tenido a la vista luego de las distintas revisiones no han sido suficientes para acreditar las deudas, en particular las previsionales, que son las que tenemos las obligaciones de hacer su pago. Como consultaron anteriormente también los señores diputados respecto a otras deudas, bueno, con los fondos del FAEP, cuyo uso se acordó con la municipalidad en su minuto, fueron a dar a distintos deudores, entre ellos, por ejemplo, las ISAPRES. Nosotros tenemos un listado de ISAPRES a los cuales se les ha pagado más de 600 pesos en deudas tradicionales en su minuto, que eran las que eran suficientes o existían suficientes antecedentes para su pago. Tal como indica el dictamen de la Contraloría, y como mencionó la diputada, cualquier medio fidedigno que nos permita acreditar la deuda es suficiente para proceder al pago. Nuestro problema en todo este tiempo ha sido que efectivamente no contábamos con medios fidedignos. Tal como mencionó el subsecretario, solo el 22% de la deuda tenía respaldos. Dado eso, tuvimos que hacer un montón de revisiones en conjunto, de hecho, en una mesa de trabajo con la municipalidad, los cuales hasta diciembre del año 2019 nos seguían generando diferencias. Por ejemplo, quiero mencionar que nosotros en diciembre del 2019 consultamos a la municipalidad respecto a 334 trabajadores que ellos consideraban dentro de las listas de trabajadores a los cuales se les debía todavía servir las deudas previsionales, los cuales ellos no pudieron tener antecedentes a la vista para mostrarnos que efectivamente existía una relación contractual entre la corporación y esas personas para poder incluir las nóminas. Lo que quiero decir acá, y como lo mencioné antes, se ha hecho una revisión exhaustiva de los antecedentes que respaldan las deudas, de que las personas efectivamente estuvieron en la prestación del servicio educacional, y esa información es la que nos ha permitido llegar a una nómina de 1.227 trabajadores que efectivamente podemos acreditar que estuvieron en el servicio educacional y que por lo tanto se les debe pagar estos 2.477 millones que tenemos acreditados por la Superintendencia de Pensiones. Respecto, como les digo, a deudas con ISAPRES, estas ya han sido pagadas anteriormente con lo que fue el FAEP. Y el uso, y respondiendo a la última pregunta que tiene que ver con qué pasó con los 388 millones del FAEP que no se les ha dado cauce,
efectivamente, esos 388 millones no se han usado para realizar más pagos a propósito de la misma incertidumbre que teníamos respecto a las deudas por pagar que existían. Como dice la ley, nosotros hoy día tenemos ya, entendiendo que la municipalidad no va a servir estas deudas, tenemos una orden de prelación. Nosotros podemos usar fondos de FAEP, luego retenciones de subvenciones, las cuales tenemos apenas un monto de 57 millones que alcanzan para cubrir alguno de los cargos, y finalmente el Fondo Común Municipal, que es la última instancia, llamémoslo así, para financiar el pago de esta deuda. La autorización, como se ha mencionado, y el uso, por lo tanto, de posterior del Fondo Común Municipal para cubrir estas deudas es lo que nosotros ya hemos solicitado a la DIPRES a través de los oficios correspondientes y que esperamos que sea autorizado al más breve plazo para poder efectivamente cubrir estos saldos que hemos identificado y que tenemos la certeza real de que corresponde pagar de acuerdo a lo que la ley estipula. Eso por mi parte, señor presidente. Muchas gracias a la subsecretaría por la respuesta. Creo que es bueno que nos puedan mandar la información detallada, como se ha solicitado acá, idealmente si fuese un comparado, para que podamos tener muy claro cómo se genera la diferencia entre los montos. Y como he mencionado, tenemos pendiente además la reunión con el Contralor, la citación. La diputada Girardi y el alcalde Tamayo tienen palabra, pero les pido que vayan en la línea de hacer solicitudes porque, como saben, ya estamos cerca de terminar. Diputada Girardi. Sí, presidenta, solamente dentro de lo que solicitemos, ¿no?, me gustaría que quedara claro cuántos son las multas e intereses por el no pago, ya desde el minuto en que el ministerio tiene que pagar. ¿No? Yo no estoy de acuerdo con lo que señala el subsecretario de que, no hay plazos para el ministerio respecto al pago de la deuda, ¿no? Eso me parece una brutalidad desde el punto de vista de la declaración, porque si es por eso, podría pagar en 10 años más, ¿no?, si no hay plazo, ¿no? Por lo tanto, hay un principio de eficacia y de eficiencia en los servicios públicos, ¿ya?, que no sé si el subsecretario lo conoce, ¿ya?, y dado este principio de eficacia y eficiencia, ¿ya?, el pago es cuando se requiere pagar, ¿ya?, no cuando a él se le ocurra pagar, ¿ya? Por lo tanto, yo desde el minuto en que esto empieza a devengar intereses y multas por el no pago, ¿ya?, desde el minuto que el ministerio tiene que pagar, ¿ya?, me gustaría saber cuánto es el monto, ¿ya?, y cómo lo van a pagar, ¿ya?, y a quién se lo van a cargar, ¿ya?, porque obviamente lo tienen que pagar ellos, ¿ya?, pero a quién se lo van a cargar, y ahí me gustaría que fueran sumamente explícitos a la hora de responder cuando nos entreguen la información más en detalle. Eso, presidente. Gracias, diputada. ¿El alcalde? Ya. Primero, solo, estimada presidenta, me permito tratar de responder su pregunta, que no quedó respondida en torno al Contralor. El Contralor está respondiendo a un requerimiento nuestro para precisar exactamente eso. ¿Quién paga las multas e intereses por todo este tiempo que no se ha pagado? Y segundo, tiene que ver con que a nuestro juicio, tanto la deuda de agua y de luz acompañan al bien, al edificio, en este caso a los establecimientos educacionales. Lo que dice el dictamen anterior de la Contraloría es que el municipio es el responsable y tiene que pagar, así lo dice en síntesis, y por tanto estamos pidiendo una reconciliación en eso y la aclaración del segundo punto. Por eso es la ausencia del Contralor. Quiero solamente dejar meridianamente clara, presidenta, por su intermedio a esta comisión, que el subsecretario no ha dado respuesta al requerimiento. La deuda que se tiene no es de 2.477 millones de pesos. Lo que el subsecretario ha hecho referencia y ha leído la ley, señalando que además se deben pagar otros descuentos de los trabajadores, como por ejemplo las cajas de compensación, las mutualidades, las ISAPRES, FONASA, o sea, la propia ley y la propia lectura que hace el señor subsecretario de esto da cuenta de lo que nosotros estamos demandando. Por lo tanto, según la información que yo he podido percibir de esta comisión, es que solo está considerado en este monto la deuda previsional. Punto número 1.
Punto número 2, para que después en los informes posteriores que debe evacuar el subsecretario pueda acompañar y precisar esta información. Porque ha costado un poco obtener datos de lo que se ha requerido. Sí, agradecerle a León Paul que señala efectivamente que estos fondos de FAEP, que nosotros no teníamos conocimiento dónde estaban, van a ser utilizados finalmente para poder pagar lo que se había mandatado. Nosotros hicimos un mandato claro. Cuando uno hace un mandato, si yo a usted, Presidenta, le hago un mandato para que a través de ese mandato haga algo, no es para que usted, en base a su libre albedrío, pueda determinar si lo hace o no. Un mandato obliga, es obligatorio de las partes, y por tanto lo que correspondía en ese caso, como fue con el restante, si este fue un convenio de 1.300 millones de pesos, y nosotros mandatamos, páguese esto, ¿y por qué el Ministerio pudo pagar todo el resto? No obstante, se detuvo a reflexionar si correspondía o no pagar a una caja de compensación. Son deudas por los trabajadores. Uno toma el RUT y sabe cuánto debe. Ojo, no es algo misterioso que esté en la penumbra, que no sea fácil de esclarecer. Entonces, en síntesis, el Contralor no estuvo porque, en base a un requerimiento de una reconsideración, para precisar quién paga las multas e intereses. Y segundo, el tema de las cuentas de agua y luz. 2, la deuda de Cerro Navia en torno al traspaso no son 2.477 millones, puesto que hay otros gastos, hay otras deudas que están consideradas, y el subsecretario le acaba de leer la propia ley, por tanto, no da cuenta de toda la magnitud de la deuda. Tercero, y sería bueno tener su informe a la brevedad. Tercero, sería súper bueno que el Ministerio, de verdad, a mí me interesa, yo no estoy buscando responsabilidades, yo lo que necesito es que se pague. Mi problema, ojo, nosotros vamos a seguir con problemas harto tiempo más. Yo cuando asumí el municipio sabía que venía así de compleja la cosa, pero a mí me preocupa la calidad educativa. Si tú tenés profesores muertos de susto, si esta es la educación que no saben cuándo te van a embargar tus cosas, créeme que el proceso educativo no es el mejor. Y yo vuelvo a insistir, los niños de Cerro Navia son los que pagan al final del día el costo de una educación que fue reventada. Entonces, yo necesito poder tener estas claridades, pero quiero, Presidenta, por este medio, que la Comisión precise y esclarezca que este no es la envergadura del fenómeno. Quizá, y qué bueno sería así, no son los 12.000 millones de pesos, ni los 17.000 que calculamos hoy día con interés y reajuste. Fantástico, menos el descuento que eso no va a hacer. Mi duda es que, sin base a las restricciones de análisis que hace el Ministerio de Educación, vamos a tener una deuda histórica que se prolongue quizás por cuántos años, en la medida que no se reconocen las deudas y no se pagan a los trabajadores de la educación. Eso, Presidente. Muchas gracias, alcalde. Entonces solicitamos la información a la subsecretaría, el detalle con las incorporaciones que hacía la diputada Girardi y el alcalde Tamayo. ¿Tenemos acuerdo, diputados? ¿Diputadas? Sí, ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy.